Bienvenidos, bienvenidas sean ustedes a este su canal de YouTube, Orientaciones para la Vida RD. Les habla Ernesto Rodríguez, psicólogo del desarrollo humano. Y hoy le traemos un tema bastante interesante. Pero antes de entrar con el tema, les recordamos que nos pueden seguir en nuestras cuentas de Facebook e Instagram, asimismo como se llama este canal, Orientaciones para la Vida RD. Entonces, entramos en materia. El tema de hoy que vamos a tratar se llaman cosas que debes saber para comprender a tus padres. Es muy importante que en la familia haya comprensión, respeto, una relación verdaderamente armónica, que sea lo que potencie una vida sana y, ¿por qué no?, una mejor calidad de vida, siempre y cuando vengamos de un hogar con verdadera formación, verdaderos valores, verdaderos principios. Y muchas veces los hijos, por decirlo así, vamos a incluirnos nosotros, no comprendemos la forma de nuestros padres, a veces son muy exigentes o son a veces muy megalanarios. Entonces, de ambas formas, aunque uno sea muy exigente, el otro sea muy despreocupado o uno sea que apoye bastante a uno en los proyectos, de todos tenemos que aprender para ser mejores. Porque si tengo un papá que me apoya, es un papá que yo admiro, que yo respeto, que yo quiero y probablemente seré igual o lo voy a superar. Pero si tengo un papá que es exigente, autoritario, muchas veces hasta maltrata, es un papá que me enseña a mí cómo yo no debo ser, que tengo que tratar de ser mejor persona, superarlo. Sin embargo, hay muchos fracasos en la vida que nos llevan hasta cierto punto a fracasar porque no aprendemos de las situaciones difíciles. Ahí es que viene la palabra resiliencia. Comenzar a convertir tus debilidades en fortalezas. Entonces, para entrar en materia, vamos a ver entonces esta presentación con la que yo voy a trabajar con ustedes este día con respecto a este tema de las cosas que debes saber para comprender a tus padres. Entonces, ya tenemos en pantalla, vamos a ponerlo ahora en grande ahí, yo me voy por una esquinita, como ustedes pueden ver, para lograr entonces hacer el trabajo de este día, sobre todo cosas que debes saber para comprender a tus padres. Entonces, precisamente, ahí vemos una figura donde hay un cariño especial de una joven a su papá, quizá está demostrándole ahí amor, agradecida por lo que hace por ella. Y eso es algo muy bonito, una imagen bastante tierna. Entonces, vamos a ver ahora a partir de este momento, que es el tema de hoy en este su canal, Orientaciones para la Vida RD. Bueno, indudablemente en la vida hay experiencias que solo se aprenden en primera persona, como el hecho de ser padres. Nosotros somos hijos en principio, pero muchas veces no comprendemos a papá, mamá, que son de una manera, son de otra. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí en República Dominicana, nos dicen cuando tenemos un hijo, sobre todo por la situación, a veces salimos mal criados, salimos, qué sé yo, nos dicen, ahora que tú vas a saber si el gas pela. Es una forma de decir, como decía mi papá, que en paz descanse, que cuando tú ibas ya yo venía, de otra forma. Entonces, a, a ser padres solo aprendemos por nosotros mismos. Vemos a otros cuando son padres o son madres, pero no sabemos hasta que no nos toca. El corazón no se nos conmueve tanto, por mucho que querramos un sobrino, hasta que no nos toca a nosotros. Entonces, cuando somos hijos, sobre todo adolescentes, podríamos pensar que papá y mamá conspiran en nuestra contra. Claro, cuando nos dicen no te juntes con fulana o con este amigo, con esta amiga, porque no te conviene, es una mala influencia para ti. Nosotros comenzamos a retar a nuestros padres diciendo que sí, que es buena gente, o que sí, porque ¿qué? ¿Qué sucede? Que cuando somos coetarios, o sea, somos de edades aproximadas, entendemos que esa persona sí me comprende, mi mamá y mi papá no me comprenden. Y comienza a auxiliarme con una persona que tiene posiblemente hasta menos experiencia que yo o igual experiencia y puedo recibir una mala orientación. A veces yo digo, puede, porque hay posibilidades de que también ese amigo te aconseje incluso mejor que tus padres, porque no, eso se puede dar, pero los primeros amigos nuestros tienen que ser nuestros padres.
Entonces, no pensar que porque nos eviten ir a una fiesta o que nos juntemos con alguien está conspirando contra nosotros. Lo hacen muchas veces porque nos aman. Eso vamos a seguir viendo en el desarrollo del tema. Entonces, miren, para comprenderlos es necesario conocer sus historias y experiencias, aunque en ocasiones resulte cansón y repetitivo lo que nos digan, para orientarnos o corregirnos, aunque lo hagan de una forma equivocada. ¿Qué quiere decir esto? Que las experiencias de nuestros padres son únicas, son de ellos. Ellos entonces en algún momento comienzan a explicarnos cuando yo tuve una novia, o me pasó esto, me pasó aquello, y a veces como si fuera un CD o un cassette de eso que usábamos antes, que daban la vuelta una y otra vez la misma cantaleta. Y podía llegar a un momento donde ya no estaban diciendo tanto las cosas que decíamos, sí mamá o sí papá, ya yo entendí. No era que habíamos entendido, era sencillamente que ya estábamos cansados de escucharles. Entonces, aunque a veces lo hacen de manera equivocada, nos gritan, nos insultan, eh, pero tenemos que aprender de esa experiencia, porque muchas veces ellos simplemente están repitiendo de la forma en que ellos fueron educados, o sencillamente su personalidad los llevó a ser como son, y entonces a veces ellos hacen de una forma equivocada, pero siempre lo hacen con la mejor intención de ayudarnos a ser mejores personas, a corregirnos. A veces los padres, ¿o qué pasa? Tú como joven, usted como persona joven, se equivoca. Ahora imagínense a su papá o su mamá, que aunque diga que una persona súper adulta, también se puede equivocar. Y nosotros también como hijos podemos enseñarle cómo tratar a una persona. Entonces, seguimos. Miren aquí entre las claves o pasos que tenemos para comprenderlos. El primero es, aunque han vivido en épocas totalmente diferentes a las nuestras, su tránsito hacia la adolescencia y la adultez desde hace muchos años es exactamente el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos venimos en el mismo proceso, niñez, adolescencia, adultez temprana, adultez tardía, y en todos esos espacios tenemos crisis, especialmente el de la adolescencia, que es uno de los más fuertes. La crisis que podemos conocer ahí nos puede llevar a distanciarnos desde temprano de nuestros padres. Entonces, nos dice este paso, esta clave aquí, que hay que aprender a escucharlos y aprovechar su sabiduría, porque nunca 10 es un número mayor que 20, hasta donde yo sé. 20 siempre será mayor. Es decir, que si tú tienes 10 años y tu papá tiene 35, tiene 30, te lleva 20 o 30 años de experiencia. Y esa experiencia no se improvisa, no se aprende de la noche a la mañana. De hecho, hay una frase muy vieja por ahí que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, la experiencia se aprende con el tiempo. Los padres tuvieron sus experiencias, nosotros tendremos las nuestras, pero dicen que tenemos que llevarnos del consejo porque eso nos evita, como es otra frase por ahí, que el que se lleva de consejo muere de viejo. Y eso nos evita a verse, vamos a tener encontronazos, vamos a tener dificultades, pero van a ser las menos cuando nos llevamos de las debidas orientaciones. Entonces, otro paso aquí. Si tu papá, este es especialmente para las jovencitas, si tu papá te prohíbe tener novio hasta los 15 años o un poquito más de años, vamos a decir 17, espera que tú tengas 18 para ver, y no te deja a solas con él, no es por egoísmo. Sencillamente él también fue joven, por eso sabe lo que hacía en su juventud y no quiere que te lo hagan a ti. Es decir, porque cuando él quizá tenía a su novia, él hacía cosas de las que quizá no vamos a decir que se arrepiente en estos momentos, pero como él sabía lo que él hacía, ya él sabe cómo piensa un hombre, y más ahora que viene de una época totalmente diferente a la de él. Quizá en la época de él, las personas eran un poquito más conservadoras, ahora son menos conservadoras, y él trata de evitarte un problema o una situación que te traiga más dificultades. Por ejemplo, cuando a veces no se separan a una jovencita del novio o a un novio de la novia, están optando mucho por suicidarse. Ahí significa que no había madurez. Usted convirtió a la otra persona en su oxígeno y usted tiene que primero aprender a vivir. Primero, como joven, edúcate, prepárate, fortalece tu conocimiento, tu madurez. Entonces, no te adelantes a los acontecimientos.
inicia tu vida sexual cuando seas adulta, no te adelantes en la adolescencia, porque sencillamente mira a tu prima, mira a tu amiga, mira a tu vecina que comenzó temprano y ve a ver las consecuencias que puede tener. Quizá alguna tiene un éxito, pero son muy pocas. Entonces, dice aquí, el león cree que todos son de su condición. Eso, para buen entendedor, pocas palabras. Pensamos como hombre que si yo hacía eso en aquella época, este también va a hacer lo mismo. Quizá este tiene mucho más prudencia que yo y más respeto que yo, pero uno nunca sabe. Por eso hay que escuchar a los padres. Eso es el caso de los papás. Si vemos aquí ahora, tu mamá sí se mete también. Tu mamá sabe por experiencia propia lo que pasa en las mujeres, cómo son muchas veces usadas como objetos sexuales, como personas que no se valoran, una persona que te encuentra un hombre que la maltrata, la humilla, la minimiza. Entonces, mira lo que dice aquí. Si te gustaría tener una maestra que te dijera los obstáculos que enfrentarás y cómo superarlos, esa maestra se llama madre. Se llama madre, esa maestra. ¿Por qué? Porque tu mamá sabe, como dije ahí al principio, por experiencia propia lo que pasan ustedes las mujeres. Cómo son a veces utilizadas, cómo son engañadas, cómo son muchas veces eh, maltratadas, sobre todo con esa violencia creciente que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, justamente por eso hay que evitar desoír a mamá. Aunque nos canse lo que ella diga, vamos a escucarla, vamos a respetar su pensamiento, es cuidarnos lo que quiere. Entonces, continuamos. En este paso aquí, miren esta imagen aquí. ¿Qué ustedes ven en esa imagen ahí? Pobreza, definitivamente. Y miren lo que dice aquí. Los padres conocen los beneficios de estudiar una carrera. Posiblemente tus padres no recibieron apoyo de los suyos. Tal vez estudiaron hasta el bachillerato, pero se dedicaron a perder el tiempo, no tomando en serio los estudios, descubriendo su error demasiado tarde, porque ahora reconocen que si hubieran estudiado, tendrían una mejor calidad de vida para sí mismos y para los suyos. Es decir, muchos papás y padres y madres nos presionan para que estudiemos. De hecho, mi papá tiene 22 años que falleció y él nos decía, yo quiero que ustedes tengan lo que yo no tuve, no pasen por lo que yo pasé. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué muchos padres nos quieren obligar a estudiar? Precisamente para eso, para ver que nosotros tengamos una mejor calidad de vida. Hoy, por ejemplo, estamos mirando que muchos padres eh, presionan a los niños para estudiar, pero también lo ponen a la pelota, buscando la esperanza, muchas veces no con la intención de que aprenda con la escuela, sino de que se haga millonario con la pelota para que lo saque de la pobreza. Y ese no es el punto. El punto es que primero tú tienes que educarte, porque son muchos los jóvenes, por ejemplo, que van en busca de un sueño en la pelota, pero se quedan en el camino, no llegan a las grandes ligas. O si llegan a la AA, AAA, cuando llegan a las grandes ligas, si es que llegan, entonces no se destacan como deberían destacarse, como pocos nombres se destacan. Siempre hay uno o dos detalles en el equipo que son los más conocidos. El resto sencillamente están ahí de relleno. Entonces, esos tipos de cosas, cuando los padres nos presionan para estudiar, vamos a hacerle caso, porque eso nos garantiza en el futuro que no tengamos que pasar las mismas necesidades ni las mismas situaciones. Puede ser que pasemos dificultades, pero estaremos en mejor posición si estamos ganando mejor, si estamos produciendo por nosotros mismos. Por ejemplo, hay que si usted no se hace profesional, puede hacer cursos extracurriculares que le ayudan a usted a lograr una profesión técnica, por ejemplo, y usted con eso se desempeña con una mejor calidad de vida, siempre y cuando lo haga bien y se destaque y haga su fama. Entonces, continuamos. Piensa en este punto aquí, muy importante. ¿Trabajarías 12 horas o más al día? ¿Podrías escuchar a alguien después de tanto cansancio que tus padres, de tanto cansancio, que tus padres no tengan tiempo para escucharte no significa que no te amen. Sencillamente están extenuados, tienen muchas dificultades, vienen a veces con un jefe que le habló mal y no quiere a veces ofender a su familia, pero a veces se le escapa algo por el estrés con el que llega. Por ejemplo, hay situaciones en las que cuando la madre no trabaja, hoy en día la mujer trabaja apoyando a su familia, un
un reconocimiento especial de este servidor, pero cuando la madre no trabaja, que el papá llega a veces de 12 horas de trabajo, a veces de menos horas, puede ser de más horas, entonces la mamá lo espera con una queja, mira que el niño hizo esto, mira que el niño hizo aquello, mira que aquello lo otro, con una queja, y eso entonces recarga más el estrés de la persona que llega de trabajar. Entonces, ahora mismo, en la actualidad, ya que la mujer trabaja, también nosotros como hombres tenemos que ayudarla, acompañarla, apoyarle, mejor dicho, en las tareas del hogar. Cuando los hijos van creciendo, también que se suban a esta tarea para que todos nos ayudemos y podamos así aliviar la carga de los que trabajan fuera de la casa, porque los niños pueden estar en la casa, pero también trabajan en la escuela y así nos ayudamos todos. Entonces, esto significa que no, cuando no te pueden prestar atención, significa que están cansados y necesitan su espacio, necesitan respirar. No olvides que Superman y la Mujer Maravilla son personajes de caricaturas, son indestructibles, son los todopoderosos, pero tus padres son de carne y hueso, son simples seres humanos. Entonces, por lo tanto, debes tener en cuenta que hay que tomar una consideración. Por ejemplo, en mi campo de la psicología, que me llevan a mí niños que tienen algunos problemas de conducta, yo suelo preguntarles a ellos estas tres preguntas claves. Yo les pregunto, la comida que tú te comes, ¿quién la cocina? Ellos casi todos responden mi mamá. A veces le cocina una abuela porque la mamá trabaja o una tía, pero generalmente es mi mamá. Digo, la ropa que tú te pones, ¿quién la lava? Mi mamá. Y cuando tú te enfermas y hay que llevarte al médico, ¿quién lo hace? Mi mamá. Entonces, ¿tú no piensas que deberías ser un poquito más considerado con tu mamá? Yo he mencionado solamente tres cosas, pero estoy seguro que ya hace muchas más de ahí. Por lo tanto, al ser seres de carne y hueso, tenemos que saber que se cansa. Y de hecho, una mujer que está en su casa, ahí trabaja más inclusive que un hombre que está en la calle trabajando, porque tiene que atender muchas cosas. Se vuelve un pulpo, como decimos aquí. Entonces, justamente por eso, hay que considerar cuando nuestros padres llegan del trabajo, tratar de no estresarlo más de lo que están, saber cómo hablarles para evitar una palabra descompuesta de allá para acá o inclusive un maltrato, no solamente físico, sino verbal y psicológico. Muy bien. Entonces, de manera inconsciente, los padres cometen los mismos errores que sus padres cometieron con ellos. Tu madre habla lo mismo más de 100 veces, con sus puntos y comas. ¿Cómo, cómo la ponían? O sea, por ejemplo, cómo la ponían a trabajar desde niña, y esto lo dice con amargura. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque muchas veces nuestro papá castigaba mucho, pegaba, y nosotros odiábamos eso. Entonces, ¿qué sucede? Que yo puedo ya, cuando haga mis hijos por experiencia propia, repetir los mismos errores, que es lo que muchos padres hacen. Y entonces eso hace que entremos en una diferencia de épocas que no nos permite comprendernos. Entonces, antes, como yo decía ahorita, la madre comenzaba a ir, tililá, 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 bla, 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 y nosotros decíamos que ya entendimos, pero sencillamente no queríamos seguirla escuchando, o nos íbamos por ahí, zapateábamos, hacíamos berrinches para no escucharla. Entonces, justamente por eso, usted ve que hay madres, podemos ver, perdón, que hay madres y padres que hablan con amargura de cómo sus padres le trataban y ellos no han aprendido que debían ser diferentes y repiten el mismo proceso con nosotros. Algunos padres hacen el cambio cuando después que conocen cómo fueron sus padres, y dicen, bueno, yo no quiero ser como mi mamá, no quiero ser como mi papá porque me trataba de esta manera y tratan mejor a sus hijos, todo eso es posible. Entonces, se quedan con esa amargura, con ese dolor por dentro y no lo usan. Eso como una persona que yo conozco, que una vez estaba yo trabajando un tema bíblico en una casa y dice la persona, era casualmente cerca del Día de los Padres, y decíamos que había que perdonar a los padres, no importara lo que ellos hubieran hecho, porque por lo menos le debíamos el que ellos nos engendraron con nuestra madre. Y una persona decía, yo no le perdono nada. O sea, se quedaba con ese rencor guardado ahí. ¿Eso qué hace? Te envenena, te seca y no te permite crecer. Entonces, el antídoto del rencor es el perdón. Hay que saber perdonar.
para que no te pase lo mismo, empieza por perdonar a tus padres y rompe el círculo vicioso del desamor. Y yo voy más allá. También aprende a perdonarte a ti mismo, a ti misma. Tienes también que perdonarte para que romper ese círculo de desamor y vamos a fomentar verdaderas relaciones sanas en la familia que nos ayuden a ser mejores personas cada día. Entonces, seguimos. Aquí, este es un punto muy importante porque imagínense usted, las modas pasan y ellos no lo comprenden. Los hombres con cabello largo, las mujeres con pelo corto. Peinarse significa andar despeinado, además del piercing y los tatuajes. Todos pensamos que la nuestra fue la mejor época. Entonces, ¿por qué? Porque si a mí me preguntan, o sea, cada persona hay que respetarle lo que quiera hacer con su vida, pero eh, pasa que nosotros pensamos que mi época es la mejor. Por ejemplo, en mi época, esos tatuajes lo usaban algunas personas que no tenían, en mi niñez digo, algunas personas que quizás no tenían muy buena reputación. Ahora vemos personas que el tatuaje es algo normal en algunas culturas, en otras aún no, todavía están trabajando, luchando por eso, aún no es normal, pero tenemos que entender que no podemos ponernos resistentes a nuestros padres, no podemos resistirlos, solo tenemos que escucharlos, aunque nunca lleguemos a un acuerdo, escucharlos y analizar por qué nos dicen algo. Porque si también hay cosas que los hijos lo hacemos aprendiendo de ver a nuestros padres. A mi papá, yo nunca le vi un tatuaje, ni a mi mamá tampoco. Yo no lo tengo, ni tampoco pretendo tener. Respeto ese aprendizaje. Pero hay otros que sí han tenido eso, y eso hoy también hay que respetárselo. Porque el respeto, decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, al parecer, nuestros padres hablan en japonés. Este es un punto muy importante. Es como si dijeran con chin chon chan, chin chon tan, chin chon ton tan, 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 tan. Usted no entiende nada de lo que dice. Y de ahí que deseamos, cuando nosotros, o sea, ellos hablan en japonés y nosotros en español. Entonces, cuando deseamos conversar con ellos acerca de algo que nos pasa y escuchar un te quiero y un cuenta conmigo, pocas cosas pasan. Entonces, una de esas es que ellos compran cosas, nos compran la computadora, nos compran la tablet, nos compran el iPad, nos compran el celular, todo aquello, cuestión de satisfacernos. O vamos a decir, suplir esa necesidad que nosotros tenemos con otras cosas y nosotros sencillamente no sabemos cómo pedirlo. En síntesis, si tú quieres tiempo y ellos te dan dinero, por esto son idiomas diferentes para expresar amor. Ellos cuando te compran eso, también te están diciendo que te aman. Lo que pasa es que no saben cómo expresarlo. Vamos a ver un poquito ahorita en los consejos qué tenemos que hacer en ese caso cuando hablamos diferentes idiomas. Entonces, por eso es importante que nosotros aprendamos a hablar el mismo idioma, sobre todo porque voy a traer un tema por ahí en el próximo video de cosas que los padres deben entender para comprender a sus hijos. Porque estamos hablando de nosotros como hijos, comprender a nuestros padres en el tema de hoy. Así que los papás vienen por ahí, no se preocupen. Entonces, tenemos que aprender a expresar las cosas con amor, con respeto, con prudencia, con tolerancia, para que así los próximos que vengan después de nosotros vengan siendo mejores personas que nosotros. Entonces, dice aquí, este es un punto muy importante. Esto tiene que ver con el noviazgo, con ese escape que buscamos. Cuando los problemas en casa son exageradamente frecuentes, buscamos una tabla de salvación en el noviazgo, en el novio o en la novia. Al pensar en alguien más para dejar atrás la soledad o esa falta de comprensión que nosotros entendemos que tenemos en la casa. Entonces, peor es cuando esa persona de la que nosotros nos arrimamos tiene los mismos problemas que nosotros. Entonces, por eso buscamos en las relaciones íntimas cosas que no encontramos en la casa. Y ahí es que cuando viene que nos metemos en un noviazgo y ahí la muchachita o el muchachito entran en relaciones sexuales con otros pensando que eso les va a complementar. Eso sencillamente no soluciona nada. Puede hasta cierto punto complicarle más la existencia por las consecuencias que puedan venir de esto.
Por lo tanto, hay que practicar el respeto, la comprensión, la orientación de parte de los padres hacia nosotros como hijos, pero nosotros también entender que ellos no son perfectos, que no son un santo ni una santa. Entonces, por ejemplo, en República Dominicana, desde donde estamos transmitiendo, hay escuelas de padres, me imagino que en otros países también, escuelas de padres en las escuelas, pero para la vida misma no hay escuela de padres, definitivamente. Por lo que esto se aprende por experiencia propia y a veces de la peor manera. Por ejemplo, cuando hablábamos de los estudios, esa es una cosa que nuestros papás aprendieron tarde. Quizá ellos fueron a la escuela y no, aparte de que perdían el tiempo, y vinieron a aprender muy tarde que debieron haber estudiado para tener una mejor calidad de vida. Entonces, aquí cuando vemos en este punto que no hay escuela para padres, por eso es que ellos nos motivan a estudiar. Entonces, comprende que ellos aprenden contigo y tú aprenderás con los tuyos. Es decir, nuestros padres aprenden a ser padres con nosotros y a veces no lo están haciendo muy bien. Sin embargo, nosotros aprenderemos con nuestros hijos cuando lleguen lo que es ser padres. Entonces, ellos aprenderán de sus errores. Solamente tenemos que tenerles paciencia. A nuestros padres por ser padres y a nuestros hijos por ser hijos, tenerle paciencia. Porque la vida es eso. Tenemos que aprender, sobre todo, que como dice una frase muy vieja por ahí, lo que va viene. Entonces, miren aquí. Ellos necesitan también de tu comprensión y afecto. No son robots ni estatuas. Son seres humanos que se alimentan de amor y al carecer del de sus padres pueden reproducir el mismo modelo con nosotros. Ya eso yo decía anteriormente, que ellos sencillamente comienzan a imitar, a hacer eso mismo que detectaban de sus padres y eso entonces nos trae un problema de comunicación que no se da a menos que la persona entienda que tiene que dejar eso detrás y hacer un cambio en su vida. Si tú quieres, dile a ellos un te quiero, un te amo, un gracias y dile lo agradecido que estás por lo que han hecho por ti. Porque por muy malo, o sea, que sean nuestros padres, le debemos que estamos aquí. Eso es algo de lo que yo voy a tratar un tema ya próximamente sobre el asunto del aborto, porque muchos padres lo que hacen es que abortan a los hijos y no saben si ahí puede venir el próximo presidente, el próximo científico quien descubra la cura al coronavirus o al SIDA, no saben, y toman una decisión menos adecuada, aunque respetamos, repito, el pensamiento de cada persona adulta, de cada persona adulta. Entonces, hay que darle las gracias también por eso que ellos hacen por nosotros. A veces con la carencia más grande que ellos tienen, aún así suplen nuestras necesidades porque no desean que nosotros pasemos lo que ellos han pasado, como hombres y como mujeres. Entonces, aquí al finalizar el tema, vemos aquí en mi caso, gracias, gracias, thank you, son los que más domino, los otros merci también. Entonces eso ya es otro punto a tratar. Las gracias a ustedes por la fineza de su atención. Nosotros somos Ernesto Rodríguez, psicólogo del desarrollo humano. Si quieren comunicarse con nosotros para terapias online, pueden llamarnos al 809-497-9833. También pueden escribirnos a nuestro correo ernesto.erodriguez@gmail.com y suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle a la campanita para que vean los próximos temas, revisen los temas que tenemos ahí, que son temas muy buenos, sobre salud principalmente, y algunas orientaciones psicológicas. Pueden seguirnos en nuestras cuentas de Facebook y de Instagram, Orientaciones para la Vida RD. Y en Twitter como Ernesto0772. Estoy ahí también. Entonces, justamente por eso, vamos a esperar de ustedes que nos apoyen en este proyecto de Orientaciones para la Vida, esperando de ustedes sus comentarios, qué cosas tenemos que mejorar, qué le ha parecido el tema, qué ustedes entienden que tenemos que hacer para mejorar también, porque que quiere estar hablando ustedes, yo estoy haciendo pininos ahora en YouTube, todavía necesito muchas cosas para poder hacer un mejor trabajo, estamos comenzando de manera, vamos a decir, rudimentaria. Sin embargo, estamos haciendo lo mejor posible porque nuestro objetivo a través de este canal
es promover valores sociales, morales y culturales que nos lleven a una mejor calidad de vida. También nosotros como lema en Orientaciones para la Vida RD decimos que mantener siempre una actitud positiva es la clave para alcanzar el máximo de tu potencial. Por lo tanto, no te desanimes, lucha, trabaja, echa tus proyectos hacia adelante y no importa los obstáculos que aparezcan en el camino. Date la oportunidad de hacerlo bien y lucha por lo mejor, por lo bueno. Entonces, esperando de ustedes que nos acompañen en los próximos videos, les esperamos, mejor dicho, disculpen los titubeos porque todavía tengo que dejar la nerviosidad en estos medios, que no soy tan bueno todavía. Pero sobre todo, darle las gracias a ustedes por la fineza de su atención y esperando que este tema sea de su interés. Cualquier otro tema que ustedes deseen, pueden sugerirlo también y con gusto lo trabajamos. También damos charlas a donde nos necesiten, ya sea en sus escuelas, grupos de comunidad, en determinados espacios. Nos llaman, nos dicen de qué tema les gustaría que trabajáramos y con gusto lo vamos a atender. Así que muchas gracias una vez más y nos vemos en la próxima emisión de su canal Orientaciones para la Vida RD. Gracias.